¿Qué tal? Videotutorial número 55 del curso dedicado a PHP MySQL. Y seguimos dentro de la parte dedicada a las novedades que presenta PHP 5, profundizando en el totalmente remozado OOP que incorpora. Y lo vamos a hacer hablando de una de las nuevas características, la autocarga autoload. En PHP 4 el uso de clases estaba muy limitado, entre otras cosas porque cuando queríamos instanciar una clase que no había sido definida en ese mismo script nos daba un error, ya que PHP 4 no podía localizarla. Por tanto, para poder usar clases de forma extensiva en PHP 4 teníamos que definirlas todas en un archivo simple, al que luego podíamos llamar mediante un include, sistema que usamos en bastantes de las aplicaciones creadas, o bien teníamos que incluir una declaración include para cada una de las clases que quisiéramos usar en la parte superior de cada script. En PHP 5 se soluciona esto y podemos llamar a autoload, aquí lo vemos, para instanciar clases indefinidas. Esto significa que con muy poco trabajo y con muy pocas líneas de código, incluyendo al principio de nuestro script apenas 3 líneas de código, nos aseguramos que ese script pueda utilizar todas las clases que queramos, aunque no estén definidas en el propio script. Por lo tanto, una forma de mejorar y mucho el funcionamiento de programación orientada a objetos. Como siempre, vamos a verlo en algún ejemplo concreto que quedará mucho más claro. Vemos aquí uno de los ejemplos que utilizábamos ya en el anterior videotutorial, en el que creábamos una clase simple a la que llamábamos person. En este caso, para que la clase funcione, está la misma clase definida dentro del script. Como decíamos hace un momento, en PHP 4 podíamos, si queríamos usar esa clase y no tener que escribirla dentro del propio script, podíamos o bien guardarla en otro archivo llamado person.php, pero tendríamos que llamarlo específicamente con un include, por ejemplo. O bien podíamos incluir todas las clases en un archivo y llamar a ese archivo genérico que podíamos llamar clases para poder utilizarlo. Pero eso limita mucho las posibilidades reales de uso de clases y es lo que intenta solucionar esta nueva versión de programación orientada a objetos en PHP con PHP 5. Como decíamos, en este caso es mediante el uso de autoload. Como veíamos, este sencillo ejemplo lo que hacía era devolvernos el nombre Pedro Grande. Podemos verlo aquí haciendo un previo y vemos cómo nos devuelve el nombre. Vemos aquí otra versión, es la que vamos a ver ahora, en la que, como vemos, usamos autoload y sin necesidad de utilizar la clase, ni siquiera que haya un include para una clase en concreto, podemos utilizar todas las clases que queramos siempre que esté en la ruta que se le indica. Eso se debe al uso, como decíamos, de autoload, y aquí lo que le indica es que incluya para todas las clases el nombre de clase y que le añada después PHP. Por lo tanto, utilizando este pequeño trozo de código que aquí vemos, hará que PHP busque, a partir del momento en el cual definamos cualquier clase o instanciemos una clase, como ocurre aquí, busque un archivo llamado person.php en el que tiene que encontrar esa clase. Pero ocurre aquí, usamos person, pero si tuviéramos otra clase que se llamara otra PHP, otra que se llamara coches PHP, otra que se llamara animales PHP, siempre que la instanciáramos y llamáramos a esa clase, solo con el uso de estas 3 líneas de código, buscaría ya PHP, por eso se denomina autocargar, esa clase con el nombre, en este caso, acabado en PHP.
Por tanto, como vemos, una forma muy sencilla de garantizarnos, sobre todo cuando se hace un uso muy intensivo de clases, que nuestro script pueda utilizarlas. Lo vemos en este ejemplo, que es exactamente el mismo de antes, pero que en vez de tener aquí definida la clase o de hacer un include a la clase, usamos genéricamente el autoload. Y por lo tanto, en este caso, tenemos creada después, en el mismo archivo donde estará este script, un archivo llamado person.php, en el cual está definida la clase person. Si ahora probamos, hacemos un previo de este script, vemos como el resultado es exactamente el mismo. Pero indicar que esto solo es válido para PHP 5. Si lo usamos en PHP 4, simplemente no funcionará. Si tienes instalado el WAMP 5 y su comodísimo sistema para cambiar entre PHP 4 y PHP 5, puedes probarlo y verás como en caso de usar PHP 4 nos devuelve un mensaje de error diciendo que esa clase de la cual queremos crear una instancia no existe, no está definida. Lo vemos alternado en un momento a PHP 4 y si ahora hacemos un previo del mismo archivo de antes, veremos cómo nos devuelve, después de intentarlo, un mensaje diciendo que no se puede instanciar una clase que no existe, ya que en este caso no encuentra person. Recuerda que esto ocurre porque estamos usando en este momento PHP 4. Alternar entre un sistema y otro, pues bueno, son aproximadamente 10 segundos. Realmente el sistema es muy cómodo y sobre todo para irse habituando al cambio entre PH 4 y PH 5, la solución es magnífica. Vemos aquí el archivo en el cual, por lo tanto, lo que nos interesa en este caso es esta función a la que hacíamos referencia, la función autoload, que lo que hace, como vemos, es recibir el nombre de la clase como un parámetro simple y lo que hace después es incluirla añadiéndole al nombre de la clase la extensión PHP. De este modo, como decíamos antes, siempre que instanciemos una clase, lo que va a hacer PHP es buscar por un archivo con el nombre de esa clase .php. Por lo tanto, podemos llamar a todas las clases que queramos, que siempre que existan con el nombre PHP, en un archivo con el nombre PHP, serán utilizadas en nuestro script sin ningún problema ni ninguna limitación en cuanto al número. Por lo tanto, forma sencilla, rápida de garantizar el uso de todas las clases que queramos. El lugar donde buscará esos archivos PHP dependerá de la ruta, el path que pongamos en include. En este caso será en la misma carpeta donde está el archivo que los llama. Podría ponerse otro, como vimos ya en muchos videotutoriales, cómo hacer para acceder a carpetas distintas de las que tenemos el archivo que llama. Un segundo tema clave para entender las diferencias entre PHP 4 y PHP 5 es la encapsulación de datos. La posibilidad de encapsular los datos, como ya dijimos, es la gran ventaja que presenta la programación orientada a objetos y es la que explica por qué, en el ejemplo que vimos, tenemos que usar métodos accesorios en lugar de usar propiedades. Usar propiedades es bastante menos trabajoso, pero no es una buena idea porque reduce la encapsulación. En el sencillo ejemplo de clase que estábamos usando, podíamos leer y escribir directamente a una propiedad llamada name en lugar de tener que llamar a los métodos setName y getName.
Pero eso, que en este caso es más sencillo, lo que hace también es socavar esa capa de abstracción que previene el código de rupturas después de que tengamos que rediseñarlo. De nuevo, rompe esa capacidad de encapsulación de datos que presenta la programación orientada a objetos. Dado que esa es una de las grandes ventajas que presenta la OOP, deberíamos evitar siempre usar propiedades en lugar de métodos accesores. En este terreno PHP 5 también presenta diferencias respecto a PHP 4. PHP 5 nos permite reforzar la distinción entre lo que debería y no debería ser accesible directamente. En lo que llevamos visto hasta ahora, todos los métodos o propiedades que hemos mostrado son siempre métodos públicos y esto quiere decir que cualquiera puede llamarlos o puede editarlos. Y en PHP 4 todos son así, porque en PHP 4 todas las propiedades y todos los métodos son públicos. Sin embargo, en PHP 5 podemos usar la etiqueta private para restringir el acceso a solo los métodos definidos dentro de la clase. Cuando esta etiqueta private es aplicada a un método o a una propiedad, es conocida como privada y marcar algo como privado indica que puede cambiar en el futuro y que por lo tanto el que lo utilice no debe acceder o puede acabar modificando la encapsulación. Pero lo importante de esta etiqueta es que es algo más que una convención, es algo más que un cartel de no pasar o como todos sabemos en PHP que aparece a partir de aquí no escribas o no cambies nada. PHP 5 realmente previene de que se pueda utilizar un método privado o que se pueda leer una propiedad privada fuera de la clase. Así que, por lo tanto, en PHP 5, cuando hablamos de métodos o propiedades privadas, hablamos de métodos o propiedades a las cuales el usuario del script no va a poder acceder. Hablaremos más adelante de todo lo relacionado con el control de acceso, que es un tema clave y sobre el que haremos prácticas ya que es muy importante. Lo veremos con ejemplos prácticos, que de nuevo es mucho mejor para entender todo esto, aunque recuerda que siempre la teoría y la práctica son inseparables y son imprescindibles. Leía uno de esas firmas que gente usa en los foros, que a veces son geniales, luego recuerda mucho a la genialidad de mayo del 68, hablando de este tema, en el que decía que en teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica, en la práctica sí. Lo cierto es que la teoría y la práctica son inseparables y las dos son imprescindibles. Por eso a veces querer solo hacer prácticas no tiene sentido y desde luego quedarse solo con la teoría de las cosas es muy limitado y desde luego no es el objetivo, creo que está claro, de este tipo de cursos que hacemos. Los objetos en PHP 5 también tienen la habilidad de llamar a constructores y destructores. Un constructor es un método que es llamado automáticamente cuando un objeto es instanciado. Dependiendo de cómo se ha implementado el constructor, también podemos pasarle argumentos. Por ejemplo, un constructor para una clase que representa una base de datos puede tomar la dirección de la base de datos a la que quieres conectar y el nombre del usuario y la contraseña necesarios para la autentificación. Por ejemplo, un constructor para una clase que represente una base de datos a la que llamamos database. Pues sería en este caso lo primero, crear una nueva instancia de esa clase, de la clase database, mediante el uso de new database y ahora pasarle la información, en este caso 3 trozos de información, como decíamos, a el constructor para crear esa conexión a la base de datos y que luego almacene el resultado en una propiedad. En este caso, pues sería el nombre de la base de datos, el nombre del usuario
y la contraseña. Los constructores de objeto existen ya en PHP 4, pero en PHP 4 lo que no existen son los destructores, que es también una nueva novedad en PHP 5. Los destructores son como los constructores, excepto que son llamados cuando el objeto es borrado. Pero incluso aunque no borremos nosotros el objeto mediante el uso de un set, sino que PHP 5 llama al destructor cuando determina que el objeto ya no va a ser usado más. Puede ser cuando finalice el script, pero también puede ser mucho antes. Y desde luego se usa el destructor para limpiar un objeto. Por ejemplo, el destructor de database que veíamos antes lo que hará será desconectar de la base de datos y liberar esa conexión. A diferencia de lo que pasa con los constructores, a los destructores no podemos pasarle información ninguna porque nunca podemos saber cuándo va a ser ejecutado. Otra importante diferencia en programación orientada a objetos entre las versiones PHP 4 y PHP 5 se refiere al manejo de memoria. En PHP 4, cuando copiamos una variable o le pasamos una variable a una función, no transferimos la variable original. Lo que hacemos es pasar una copia de los datos almacenados en la variable. Esto ya lo vimos, tienes que tener claro a qué nos referimos. Es conocido como pasar por valor, porque lo que hacemos es copiar el valor de la variable y creamos un duplicado. Como ya tienes que saber, hemos visto la diferencia en pasar por valor o pasar por referencia. Recuerda que pasar por referencia es cuando lo que se hace es pasar una referencia al lugar de la memoria donde se encuentra el valor de esa variable. Es algo muy importante, ya que si pasamos por valor, el resultado es que la nueva variable que creemos está completamente desasociada del original. Modificamos esa nueva variable y el original no pasa nada. Sin embargo, si se pasa por referencia, cualquier cambio que hagamos en la nueva variable modifica también la variable original a la que nos referimos. Por lo tanto, de ahí la importancia y de ahí la importancia de entender la diferencia en el trabajo con objetos en PHP 4 y PHP 5 respecto a este tema. Porque de esto que estamos viendo, lo primero importante a recordar, después iremos viendo por qué, razones, alternativas, que las hay, pero de entrada lo importante es recordar que los objetos en PHP 5 se pasan por referencia y no por valor. Se comportan, por tanto, de modo diferente a como ocurre con otras variables. No lo pasamos por valor como hacemos con los escalares o con los array. En su lugar, lo pasamos por referencia. Y repito que cuando se hace por referencia es como crear una especie de puntero que señala a una determinada variable y por tanto cualquier alteración que hagamos en el objeto hará que se cambie también el original al cual está referenciado. Vamos a verlo en un ejemplo que de nuevo quedará todo esto mucho más claro. Vemos aquí utilizamos la función autoload que acabamos de hacer referencia a ella, con lo cual cuando llamemos a una clase, aunque no esté definida en el propio script, ya sabemos que nos la carga siempre que la encuentre en la ruta que le indiquemos en el path. Vamos entonces a crear una nueva instancia, instanciar un objeto de la clase person y para ello, pues como ya tiene que ser más que archisabido, Pedro, por ejemplo, igual a new person. Con esto tenemos un nuevo objeto de la clase persona en la variable Pedro. Podemos ahora utilizar los distintos métodos de esta clase. Recuerda el método setName para configurar un nombre y también ya tiene que estar archisabido la forma para utilizar un método y el símbolo que tenemos que utilizar, la flecha. Y ahora entre paréntesis pues el valor que queramos darle,
En este caso, con este, pues bueno, cualquiera, Pedro Blanco, creo que estamos utilizando. Pues bien, aquí lo que queremos hacer referencia es a la diferencia que hay entre pasar por valor o pasar por referencia. Estamos diciendo que en PHP 5 en los objetos se pasa por referencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo vemos. Ahora imaginémonos que creamos un nuevo objeto al que llamamos Juan y vamos a hacerlo igual a Pedro. Se entiende. De este modo lo que hemos creado es un nuevo objeto de la clase persona. Pero está pasado por referencia. En PHP 5 funciona así. De momento lo importante es entender que funciona así. Después ya veremos las causas, por qué, alternativas. Pero de momento nos interesa entender esto. ¿Qué ocurre entonces? Que a partir de este momento Juan y Pedro hacen referencia al mismo valor y cualquier cambio que hagamos en Juan va a modificar también a Pedro. Eso es lo que nos referimos cuando se da por referencia y no por valor. Lo que quiere decir, por tanto, si entendiste hasta aquí lo que estamos haciendo, que si ahora configuramos un nombre para Juan, hacemos lo mismo de arriba, pero para Juan, set name, y le damos un nombre cualquiera, Juan Casual, si entiende lo que estamos diciendo hasta ahora, tendrías que entender cuál es el valor que en este momento tiene Pedro. Pues exactamente, el valor de Pedro que ahora tiene almacenado es Juan Casual, justo por que se ha pasado por referencia. Fíjate si es importante que esto mismo en PHP 4 no da el mismo resultado, sino que en PHP 4 al pasar por valor crea una variable nueva, en este caso un nuevo objeto de la clase, y por lo tanto no modifica, como veremos después en otro ejemplo, el valor que tuviera antes Pedro. Si ahora para probarlo hacemos, pues por ejemplo, print Pedro, y llamamos al otro método que creamos en esta clase, getName, pues el resultado te tienes que imaginar cuál es. Pues exactamente Juan Casual y no Pedro Blanco. Lo probamos en el previo, recuerda que es PHP 5 y aquí tenemos Juan Casual. ¿Qué ocurre si en lugar de utilizar PHP 5 utilizamos PHP 4? De nuevo, gracias al uso de WAMP 5 en mi caso, cada uno pues que haga como quiera. Creo que es importante para ir viendo estas diferencias poder trabajar con los dos. Vamos rápidamente a cambiar a PHP 4 y ver el resultado. Cambiamos a PHP 4 y lo primero, si utilizamos tal como está aquí en PHP 4, pues no funciona. Ya también tienes que saber por qué. Recuerda que la función autoload no funciona en PHP 4 y por lo tanto no encontrará la clase. Para poder hacerlo, tengo ya aquí otra copia que es exactamente lo mismo, observa cómo esta parte es exactamente la misma, pero también podríamos hacerlo con un include, pero en este caso ponemos aquí la clase para que sí pueda utilizarla. Y después el resto, observa que es exactamente la misma parte que hicimos ahora. Creamos un objeto de la clase person llamado Pedro, luego hacemos Juan igual a Pedro y configuramos Juan como Juan Casual y aquí configuramos Pedro como Pedro Blanco. Como en PHP 4 al hacer esto se pasa por valor y no por referencia, quiere decir que crea una copia totalmente nueva y las modificaciones que hacemos ahora aquí en Juan no afectan a Pedro. Por lo tanto, cuando ahora aquí utilizamos getName con Pedro, nos tiene que seguir devolviendo el valor que tenía. Creo que queda claro la importancia de entender esta diferencia, ya que como vemos el resultado es totalmente distinto en PHP 4 que en PHP 5. Hacemos un previo. Recuerda que ahora estamos en PHP 4 y observa cómo nos devuelve Pedro Blanco y no Juan Casual como ocurría antes. Pero, como decíamos, PHP 5 también posee sistemas para poder copiar los datos dentro de un objeto y no solo una referencia al mismo. Para ello, en lugar de una asignación directa usando los signos igual, como hacíamos antes, podemos usar el operador clone. Es uno de los modos del que vamos a empezar viendo un ejemplo.
Aquí lo vemos en este ejemplo, no vamos a volver a escribirlo ya que puedes ver cómo es exactamente el mismo que antes, solo que ahora, como decíamos, en vez de utilizar simplemente igual, como hacíamos antes, utilizamos el operador clone. Aquí lo vemos. Recuerda que estamos en PHP 5. Y aquí, ahora, lo que hacemos es indicarle que nos muestre el valor que tiene Pedro y Juan. Antes, utilizando solo el igual, recuerda que lo que hacía era pasar por referencia y por lo tanto convertir Juan y Pedro, cualquier cambio que se hiciera en uno también se hacía en otro. Al usar clone, lo que hace es crear una copia nueva, pero totalmente diferente. Por tanto, usando el operador clone, le dice a PHP que no asigne una referencia, sino que duplique el valor almacenado en Pedro y lo almacene en un nuevo objeto que va a ser asignado a Juan. Por tanto, de esta forma, Pedro y Juan son entidades independientes, de modo que cuando llamamos a Juan setName, la modificación que aquí llevamos a cabo, la configuración de un valor para Juan, no cambia el valor que esté configurado en Pedro. Y como veíamos, existe aún otra alternativa que es llevar a cabo una modificación en el PHP ini, en este caso en el Zen Compatibility Mode. Vamos a verlo ahora en el propio PHP ini. Aquí tenemos el PHP ini, de nuevo desde One5, desde el icono, se puede acceder de forma muy sencilla al PHP ini y buscando encontramos aquí Zen C1 Compatibility Mode, que está como off. Pero como nos indica aquí arriba, modificándolo por on, permite la compatibilidad con determinadas funciones que poseía PHP 4. Una de ellas es que, modificándolo aquí, va a hacer que PHP 5 clone los objetos en lugar de usar una referencia, aún usando solo el igual y sin tener que utilizar el operador clone. Pero habilitando el Zen Compatibility Mode, también rehabilitamos otras peculiaridades de PHP 4 que han sido eliminadas en PHP 5, por ejemplo, determinadas diferencias entre números enteros o decimales. Poniendo esta compatibilidad puede ser un modo de facilitar la transición a PHP 5, pero no debía ser una solución a largo plazo, ya que reduce muchas de las aportaciones de PHP 5, como puede ser la portabilidad de las aplicaciones, y nos va a impedir en muchos casos poder compartir los códigos entre distintas aplicaciones. Por eso puede ser que para alguna aplicación ya creada pueda ser útil, pero en general las nuevas aplicaciones deben ser desarrolladas con esta directiva configurada off, como aparece en el PHP ini por defecto. Seguimos aún haciendo referencia a algunas peculiaridades en el tema de gestión de memoria en PHP 5. Algunos lenguajes de programación, especialmente C, requieren que explícitamente solicitemos memoria del ordenador siempre que queramos crear strings o cualquier estructura de datos. Una vez que hemos asignado esa memoria, podemos almacenar distinta información en las variables. En esos lenguajes, como C, como decimos, también somos los responsables de vaciar o liberar la memoria cuando terminamos de usar esa variable. Es lo que permite a la máquina proveer la memoria para otras variables y evitar que el ordenador se quede sin RAM. Sin embargo, esta necesidad de llevar a cabo nosotros el trabajo de asignar y eliminar ocupaciones de memoria supone un gran trabajo. Y PHP maneja la localización de memoria por nosotros. Ya hablamos de esto cuando hicimos referencia en PHP 4, pero insistimos. Cuando instanciamos un objeto, como puede ser este ejemplo que aquí vemos, PHP automáticamente le asigna una parte de la memoria. Y cuando el objeto es borrado, la memoria también es liberada.
Este proceso de limpiar objetos que no estamos usando es conocido como garbage collection o como recogida de basura, podríamos denominar así en castellano. Y este tipo de recogida de basura en PHP es también denominado contador por referencia. Cuando creamos un valor, como podemos ver aquí en este ejemplo, podría ser un string, un número, un objeto, PHP graba su existencia y configura un contador, en este caso como 1, indicando que hay una copia de ese valor. A partir de entonces, PHP sigue ese valor y va incrementando y decrementando su contador de acuerdo con las veces que lo estemos utilizando. Si, por ejemplo, creamos una referencia para ese valor, el contador automáticamente aumenta en 1. Lo mismo si asignamos ese valor pasándolo dentro de una función, aumentará en 1. Por el contrario, si borramos alguna de las referencias al objeto, lo que hace es decrementar el contador en el mismo valor. Recuerda, estamos utilizando PHP 5, por lo tanto aquí el valor se pasa por referencia. Si quisiéramos pasarlo por valor, tendríamos que utilizar clone. Recuerda que en cualquier otro caso, por ejemplo una variable, se pasaría por valor, y si quisiéramos que se pasara por referencia, en PHP 5 tendríamos que utilizar un ampersand en vez de clone. El operador en este caso sería un ampersand, el símbolo del AND inglés, como ya debes de saber. En este caso, para variables o otro tipo, sería el modo de que nos lo pasara por referencia. Ese contador de referencia que se crea, cuando en este caso creamos un objeto, irá siguiendo las distintas modificaciones que hagamos en él. Y en el momento en que el contador llegue a 0, PHP sabe que el objeto ya no es usado en ningún sitio dentro del programa y lo borra, y libera también de forma automática esa memoria. Antes de hacer esto, sin embargo, PHP llama al destructor de objetos para limpiar cualquier recurso de alto nivel que le hayamos atribuido a ese objeto. Ya hablábamos del destructor hace un momento. Y al final de un script, PHP limpia todos los valores remanentes que aún tenga y que tengan una cuenta de referencia 0. Volveremos a hacer referencia a esto, que seguro que quedará más claro. De momento, justo cosas que ahora, después ya de haber visto, tienen que ser muy sencillas de entender, vamos de modo rápido, por eso volver a explicar todo lo relacionado con lo básico de las clases. Para empezar, como ya tiene que estar súper sabido, para definir una clase, lo que tenemos que hacer es usar la palabra clave class seguido del nombre que le queremos dar a la clase, person. Y posteriormente, entre llaves de apertura y cierre, será donde tengamos que incluir todo lo que pertenece a esa clase. Con este código hemos creado una clase a la que llamamos person. Desde luego no es una clase de las más interesantes porque, entre otras cosas, carece totalmente de métodos y propiedades. Importante tener en cuenta, los nombres de las clases en PHP son case insensitive, de modo que, por lo tanto, no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos definir una clase llamada así person y posteriormente no podemos crear otra clase llamada, por ejemplo, person. Esto no puede hacerse. Sería hacer referencia a la misma clase. Por lo tanto, es a lo que nos referimos cuando decimos que los nombres de las clases son case insensitive. También archisabido a estas alturas, cuando queremos instanciar, cuando queremos crear una nueva instancia de esta clase, tenemos que utilizar su nombre, el nombre de la clase. Por lo tanto, si queremos crear una nueva instancia, por ejemplo, lo que estamos utilizando para no variar, Pedro, igual la palabra clave new,
y posteriormente el nombre de la clase en concreto. De este modo, ya sabes también, tendríamos que decir que hemos instanciado un nuevo objeto de la clase perso. Si tenemos un objeto y queremos saber a qué clase pertenece, podemos utilizar getClass. En este caso, si ahora que lo tenemos creado, utilizáramos, ahí tenemos print getClass, y en este caso le indicamos que nos diga la clase de Pedro. Si ahora hacemos un preview de esto, nos tendrá que decir que es perso, ya que es a la clase a la que pertenece este objeto. Si lo probamos, vemos como el uso de getClass nos indica la clase a la que pertenece una instancia creada de cualquier clase. Esto podríamos hacerlo también con PHP 4. Existe, sin embargo, una pequeña diferencia a la que, por lo menos, pues hay que referirse. Y, aunque como acabamos de decir hace un momento, los nombres de clases son casi insensitive, PHP 5 preserva la capitalización que en este caso estamos utilizando. Y, como vemos, nos devuelve en el previo el nombre person. Si hiciéramos esto mismo en PHP 4, PHP 4 nos devolvería person todo en minúsculas. Por lo tanto, PHP 5 devuelve el nombre correcto de la clase, tal como lo tengamos definido, aunque, insistimos, sigue siendo casi insensitive los nombres de las clases. Pero, mientras que PHP 4 nos devolvería person todo en minúsculas, PHP 5 devuelve el nombre correcto de clase que estemos utilizando. Pero volviendo a la creación de clases, las clases están siempre formadas por propiedades y por métodos. Es una buena norma listar siempre las propiedades de la clase en la parte superior de la misma. Por ejemplo, public name. Esto lo que hace es crear una propiedad pública llamada name, y cuando esta propiedad es pública puede ser leída y escrita desde cualquier sitio dentro del programa. Por tanto, una vez creada la propiedad dentro de la clase, podríamos crear una nueva instancia de la clase. Y podríamos ahora utilizar la propiedad y asignarle cualquier valor que quisiéramos. De nuevo, aquí tenemos diferencias respecto a PHP 4. Las propiedades en PHP 4 son declaradas usando una sintaxis diferente. Hay que usar en ese caso var, como recordarás. Esta sintaxis es abandonada en PHP 5 a favor de public, como vemos en el ejemplo, pero para compatibilidades con versiones anteriores, utilizar var sigue siendo legal en PHP 5 también. El comportamiento de una propiedad declarada usando public o declarada usando var es idéntica. Por lo tanto, podríamos haber utilizado aquí var y lo consideraría PHP 5 como una variable pública, como una propiedad pública. Pero a renglón seguido hay que señalar, hay que recalcar, es importante tener siempre en cuenta que para trabajar con programación orientada a objetos nunca debemos usar propiedades públicas. Haciéndolo así, simplemente lo que hacemos es saltarnos la encapsulación y por lo tanto saltarnos todo el sentido que tiene utilizar la OOP. Es siempre mejor utilizar métodos accesores en lugar de utilizar propiedades públicas. Hemos hecho ya referencia a los métodos accesores, volveremos a pararnos en detalle con respecto a ellos.
También importante a tener en cuenta, no es necesario predeclarar una propiedad dentro de la clase para poder usarla. ¿Qué queremos decir? Pues imaginémonos que aquí, igual que hicimos en el anterior caso, en este caso sí, con una propiedad declarada, podríamos hacer lo siguiente. Pedro, y ahora hacer referencia a una propiedad, email, por ejemplo, y ahora darle un valor, que podría ser pues el que queramos. Esto es totalmente válido. Al asignarle un valor, pedro@1.com, por ejemplo, a la propiedad email, en este caso pertenece al objeto Pedro, como aquí vemos, esto es válido incluso aunque email no esté declarada en la definición de clase, como ocurría con name. Por lo tanto, en estos dos casos son los dos correctos. Pero de nuevo, una vez más, en temas de programar, una cosa es la norma y otra cosa es la corrección en la forma de trabajar. Y aunque no sea necesario predeclarar las propiedades, siempre debemos hacerlo. Primero, estas propiedades son implícitamente públicas, quiere decir que si lo hacemos tal como hacemos aquí, estas propiedades siempre son públicas, no pueden ser privadas. Y ya dijimos que no se deben de utilizar propiedades públicas, sino métodos accesorios. Por lo tanto, ya por eso debía ser descartada. Pero existe una segunda razón para predeclarar las propiedades, porque eso nos permite poder posteriormente entender y manejar mejor las clases. Es un tema del que ya hablamos y sobre el que insistimos, por ejemplo, la razón para poner comentarios siempre que escribimos código. Pues en este caso la declaración de clases es lo mismo. Significa que cuando alguien quiera entender esa clase, esté leyendo la clase, va a tener mucho más claro, ya que tenemos definidas todas las propiedades al principio de la clase. Si no es así, la otra alternativa es buscar a lo largo de todo el código los lugares donde puedan ir apareciendo distintas propiedades. Es mucho más confuso y no solo para una persona que quiera entender una clase, sino para el mismo que la crea. Cuando volvamos a ella un tiempo después, muchas veces es muy difícil entender si realmente no hicimos la cosa de modo claro. Entonces, como norma, es importante definir siempre al principio las propiedades de una clase. Y después de las propiedades definimos los métodos. Para definir un método dentro de una clase tenemos que utilizar exactamente la misma sintaxis estándar que utilizamos para las funciones. Así que para crear un método dentro de la clase person, podríamos hacerlo, public function, el nombre que le queremos dar al método. Si va a tener algún parámetro, se lo indicamos. Y escribimos el método igual que hacemos con una función. En este caso, des de ese modo tendríamos creado el primer método de la clase person, método setName. De nuevo, la palabra clave public indica que cualquiera puede llamar a este método, en este caso el método setName. En PHP 4 los métodos no están precedidos por este identificador de visibilidad, en este caso public. Para compatibilidades de nuevo con versiones anteriores de PHP, los métodos creados en PHP 4 se considera siempre que son métodos públicos. A diferencia de lo que decíamos respecto a las propiedades, sí es muy útil, es correcto y es necesario en muchos casos utilizar métodos públicos.
Los métodos accesores, por ejemplo, son la mayor parte de las veces declarados como public. También, de nuevo, esto sigue siendo como un PHP 4, sencillo pero muy importante también de entender. Para referirnos a cualquier instancia objeto dentro de la clase usamos la variable especial des. Recuerda que esto simplemente significa que posteriormente, cuando creamos, por ejemplo, una instancia de la clase, un objeto llamado Pedro, este des hace referencia en este caso a Pedro. Cuando usemos setName con Pedro, des será aplicado, a eso se refiere, a la instancia del objeto que hayamos creado. De ahí la importancia del uso de este, de nuevo, palabra clave des en las clases, y con ello, como decimos, hacemos referencia a esa instancia de la clase donde vamos a utilizar el método en este caso. Lo que hace, por tanto, el método setName que aquí vemos es configurar la propiedad name del objeto que en ese momento esté utilizando el método, el objeto en el que se utilice, en este caso sería Pedro, puede ser cualquier otro. Lo que hacemos es darle el valor de la variable name que se pasa dentro del método. Hay que tener cuidado en este tipo de escritura, es muy común que aquí name, como ves, no lleva el símbolo del dólar delante. Ten en cuenta que si le ponemos el símbolo del dólar delante, lo que hacemos es acceder a el valor que esté en ese momento almacenado en la variable name, que no es lo que queremos. Lo que queremos es que se configure con el valor que le vamos a indicar. En algún caso podría quererse que fuera eso, pero en general no es lo que se quiere con setName. Aquí lo que queremos es configurarlo con el nombre que le vamos a pasar nosotros. Si lo pusiéramos así, lo que haríamos es que el valor que va a tener va a ser el que ya tiene. Por lo tanto, para configurarlo según el que le indicamos con setName, hay que escribirlo sin el signo del dólar delante. En fin, no vamos a repetirlo ahora, pero este método que acabamos de crear lo que hace es lo mismo que estamos haciendo aquí. Aquí podemos utilizar ahora, en vez de poner aquí name, podemos utilizar este método setName, después de haber definido Pedro como un objeto de la clase perso, y el resultado sería exactamente el mismo, indicándole el nombre entre paréntesis. Es, por lo tanto, lo que hace esta función, configurar el valor que va a tener una variable. Pero vamos a hacer una primera aproximación al tema de las restricciones de acceso, que es una de las grandes aportaciones de PHP 5. Vamos a empezar a verlo un poco más en detalle, pero es cuando, en vez de utilizar con propiedades o con métodos public, utilizamos private. Utilizar private con una propiedad o con un método va a impedir que esa propiedad o ese método pueda ser accedido desde fuera de la clase. Lo vemos en este ejemplo solo con este cambio que hemos hecho al declarar ahora la propiedad name como privada. Borramos esta parte para no liarnos, simplemente creamos un objeto de la clase y sí, ahora utilizamos el método público, por lo tanto utilizable setName, para configurar un valor para el nombre de Pedro. De nuevo, algo súper repetido, setName, y le damos pues el valor que queramos. Por tanto, hemos configurado el valor name de Pedro como Pedro Blanco. Pero si queremos acceder a esa propiedad desde fuera de la clase, PHP 5 no nos deja. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de que una clase es privada. Lo podemos probar en un momento cambiando aquí public y private para ver la diferencia. Aquí con private, si ahora intentamos acceder al valor de la propiedad desde fuera de la clase,
tendríamos que poner print Pedro name. Veremos cómo nos devuelve un error indicándonos que no se puede acceder a una propiedad privada. Hacemos un previo y vemos aquí el error: no se puede acceder a la propiedad privada person name y el resto de la información. Por tanto, declarando esta propiedad privada, nos aseguramos que solo pueda ser utilizada dentro de la clase. Es lo que vemos en este ejemplo. ¿Qué ocurre si aquí, en vez de poner la propiedad como privada, la ponemos como pública? Y hacemos exactamente lo mismo. Configuramos el nombre name de Pedro, con Pedro Blanco, utilizando el método público, y posteriormente le indicamos que nos imprima ese nombre. Si ahora lo probamos, vemos como ahora sí, al ser la propiedad pública, la podemos utilizar también fuera de la clase. Por lo tanto, importante esta diferencia entre public y private por el uso que podemos dar, recuerda, tanto a propiedades como a métodos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para poder acceder a esta propiedad privada? Puede acceder cualquiera que use nuestra clase. Con lo que ya hemos visto hasta ahora ya tendrías que saberlo. Es tan sencillo como ¿qué habría que hacer? Pues simplemente crear un método accesor que fuera público y que nos permitiera acceder al valor que tenga dentro de la clase, pero tendríamos que acceder a través de ese método y no a través directamente de la propiedad, que es lo que estamos diciendo. Así que tendremos que crear un método público al que denominamos getName. Decíamos que ya había que saberlo porque es el único que hicimos junto con este. Así que vamos a crear un nuevo método público al que llamamos getName y es la forma en la cual podemos acceder a el valor que tenga la propiedad. En este caso, bueno, habría mejor que tratar mejor los sangrados y estos temas, pero bueno, al estar haciéndolo directamente se vuelve un poco más lío. Vamos entonces a crear simplemente otro método público dentro de la clase person, al que llamamos getName y al que vamos a tener que utilizar return para que nos devuelva, y ahora de nuevo volvemos a utilizar la palabra clave des name. De este modo, así de sencillo, tenemos creado nuestro método getName, que ahora sí, al ser público, a través de él sí vamos a poder acceder a el valor que tengamos configurado para la propiedad name, que es privada. Creo que la diferencia es clara. Borramos esta parte o simplemente cambiamos esta parte. Print Pedro y el método público al que queremos llamar getName. Pues ahora sí, de este modo, sí vamos a poder acceder a el valor que tiene la propiedad name, propiedad privada, a la que no podemos acceder directamente. Si hacemos un previo, vemos como ahora sí nos devuelve el valor que tenemos configurado con setName. Por tanto, en esta primera aproximación, para ver a qué nos referimos cuando hablamos de propiedades privadas o públicas, creo que queda claro. Y de nuevo también decimos que lo mismo que existen propiedades privadas, también existen métodos privados. Diferencia: las propiedades siempre deben ser privadas, los métodos a veces pueden ser públicos y a veces pueden ser privados. Las propiedades también pueden ser privadas, pero ya explicamos antes por qué no. Como decíamos que también se pueden crear al vuelo, por decirlo así, pero que no se debe. Por ejemplo, podríamos aquí crear otra propiedad privada a la que llamáramos email y podíamos crear nuevas funciones públicas o privadas para trabajar con esa propiedad email.
Aunque lo intento a veces se escapa, pero recuerda que cuando hablamos de una función dentro de una clase es lo que llamamos un método, igual que una variable dentro de una clase es una propiedad. De todos modos hay que intentar siempre, para que no haya confusiones, cuando nos referimos a una función dentro de la clase, llamarle método, aunque a veces se escapa. Pero incluso por la sintaxis, como vemos, es exactamente lo mismo. Por tanto, para crear métodos privados, pues del mismo modo colocamos la palabra private delante de la función. Vamos a ampliar nuestra clase declarando dos nuevos métodos, uno público y uno privado. Vamos a crear un método público setEmail que nos permite configurar una dirección email personal, mientras que el método privado validateEmail, que será usado para internamente la clase comprobar si la dirección de ese email es válida. En este caso, al ser un método que no es relevante para el usuario, es declarado como privado y no podrá ser usado por los usuarios. También ahora, en este ejemplo de entrada que estamos haciendo, simplemente vamos a indicar cómo habría que hacerlo, no vamos a construirlo, mediante el uso de expresiones regulares que ya vimos en su momento en el curso, pero ahora vamos a centrarnos en explicar esas diferencias entre público y privado, que es lo que nos interesa. Creamos entonces esas nuevas funciones. Como decíamos, una de ellas va a ser pública y la otra privada. Para ellas vamos a necesitar una nueva propiedad, en este caso ya declarada como privada, email, que por lo tanto solo va a poder ser usada dentro de la propia clase. Y ahora, para crear los métodos, el primero lo declaramos público y nombre setEmail, y vamos a necesitar como parámetro email. Y en este ejemplo vamos a ver también cómo podemos acceder a un método desde dentro de una clase. La sintaxis es muy semejante a acceder a propiedades de la clase usando des. Vamos dentro de setEmail a usar des para representar el objeto de nuevo. Escribimos por tanto dentro de la clase un condicional if, y ahora aquí utilizamos para referirnos a el objeto des y el uso de el otro método que vamos a crear, en este caso privado, validateEmail, y como parámetro email. Que, como vemos, lo que hace es, en el objeto donde lo vayamos a usar, en el que esté instanciado, de ahí el uso de la palabra clave des, al usar el método validateEmail nos correctamente lo valida. Entonces es cuando podemos configurar ese email como el email que buscamos. En este caso, de nuevo, desEmail igual a email. Esto, como vemos, es igual exactamente que lo hacíamos antes para nombre. Y la otra función a la que hacíamos referencia, en este caso una función privada, private function, que es validateEmail, en este caso sería una función que lo que haría sería validar que la dirección email es correcta. Recuerda que lo vimos cuando hablamos de las expresiones regulares, y simplemente lo vamos a omitir ahora aquí, ya que no es lo que nos interesa en este momento. Vemos, por tanto, en estos otros dos métodos como el método público setEmail llama al método privado validateEmail de la clase perso, y lo pasa con la variable email. Como la llamada ocurre dentro de la misma clase, esto funciona aunque validateEmail sea un método privado.
Hasta aquí este repaso a las clases y esta primera aproximación a las restricciones de acceso de clases que presenta PHP 5. En el próximo videotutorial seguiremos y empezaremos haciendo referencia de nuevo al tema de constructores y destructores y sus características específicas en esta nueva versión de PHP. Será muy pronto. Os habló Jesús Conde. Hasta luego.